Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar el concepto de proporción directa e inversa. Y para trabajar este concepto necesitamos tener claro qué significa cada cosa, en realidad. ¿Qué significa una proporción primero? E incluso antes de eso, ¿qué significa una razón? Entonces acá tenemos un ejemplo. Bueno, en razón, una descripción muy simple, que es comparar dos cantidades. Netamente eso, ¿ya? Por ejemplo, comparar, por ejemplo, la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres que hay dentro de un curso. Y uno puede decir, lo que yo escribí acá, por ejemplo, puse que por cada 3 mujeres existen 4 hombres, o por cada 3 mujeres hay 4 hombres. Entonces yo lo comparo. Ahora, ¿cómo escribo esa comparación? Lo escribo con una fracción. También puede ser escrito con una división, con los 2 puntos. ¿Ya? Acuérdense que una fracción es sinónimo de división, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo que sí yo les sugiero es que acostumbren a trabajar con esta terminología, o sea, escribirlo como fracción más que como una división con estos 2 puntos. ¿Ya? Esta es la forma más práctica y es la que ustedes van a ver a lo largo del tiempo. Entonces, eso es una razón, comparar dos cantidades. También poder decir, por cada 60 autos, hay una publicidad que sale del Transantiago, por cada 60 autos pasa una micro, o sea, 60 autos equivalen a un Transantiago. Entonces ahí también estoy comparando, digo 60 partido en 1, o 1 es a 60, dependiendo del orden en el que mencionen. Yo siempre comparo de acuerdo al orden que lo mencionan. El primer número va en la parte de arriba de la fracción y el segundo número que nombran en la parte de abajo de la fracción. ¿Ya? Si yo cambio este orden, si yo escribiera 4 partido en 3, estoy diciendo, por cada 4 hombres hay 3 mujeres. ¿Ya? Estoy cambiando el orden y por lo tanto cambia la escritura. Así que eso es una razón. Simplemente comparar dos cantidades mediante la escritura de una fracción. ¿Por qué es importante manejar el concepto de la razón? Porque la proporción, que es lo que vamos a trabajar hoy día, es una igualdad justamente entre dos razones. Por ejemplo, tomemos la misma situación. Tengo acá que por cada 3 mujeres hay 4 hombres. Hago la comparación. Entonces yo tengo un grupo, ¿cierto? Tengo 3 mujeres y 4 hombres. ¿Qué pasa si yo tengo otro grupo más y los junto? O sea, tenía 3 mujeres, tengo 4 hombres y le agregué otro grupo más. De la misma forma, 3 mujeres más y 4 hombres más. ¿Cuánto voy a tener en total? En total tengo 6 mujeres versus 8 hombres. Y esa comparación nueva que yo hago de este grupo es exactamente igual a la anterior. ¿Ok? Entonces digo, si por cada 3 mujeres tenía 4 hombres, entonces si tengo 3 mujeres más, voy a tener 6, tendría en total 4 hombres más, o sea, tendría 8. Y así yo podría ir agregando mucho más. Si, por ejemplo, a la segunda le agregamos 3 mujeres más y 4 hombres más, tendríamos 9 partido en 12. ¿Ya? Y eso, como son fracciones iguales, que se llaman fracciones equivalentes, pese a que tienen distintos números, son de apariencia distinta, el resultado es el mismo. Si uno logra hacer la división, esa división del mismo resultado. ¿Ok? Y eso es una proporción, una igualdad entre dos razones. Por supuesto que dos razones que sean justamente equivalentes. De no ser así, no podemos hablar de proporción. Entonces, si yo lo tengo escrito de esta manera, como fracción, aquí tengo dos razones, tengo el signo igual y por lo tanto tengo una proporción. ¿Ok? Como le mencionaba, también puede aparecer escrito en la forma más tradicional de la división, con los 2 puntos. ¿Sí? 3 dividido 4 es igual a 6 dividido en 8. Ahora, la lectura también se cambia. Entonces uno va a decir 3 es a 4, los 2 puntos significan es a, se va a leer de esa manera. El igual se va a leer como. Entonces la forma de leer esta proporción es 3 es a 4 como 6 es a 8. ¿Ya? Esa es la forma correcta de leerlo. Los números que quedan en los bordes, al principio y al final, son los extremos. Y los otros 2 que están centrados son los medios. Eso es para darle un cierto grado de orden y nada más. ¿Ok? Esos son entonces, ese es el concepto de proporción y esta es como la terminología de las proporciones. ¿Ya? Ahora, hay una propiedad bien interesante en las proporciones, que es la que vamos a trabajar mucho, que es la siguiente. Como es una igualdad, y vamos a ocupar aquí el mismo ejemplo, como estas dos fracciones son iguales, estas dos razones son equivalentes, la propiedad me dice lo siguiente.
es una propiedad, se le llama también teorema fundamental de las proporciones, ¿ya? Es una verdad de alguna manera absoluta. La propiedad me dice lo siguiente: si yo multiplico cruzado los términos de esta proporción, es decir, si yo multiplico estos dos y multiplico después esos dos, la igualdad se mantiene. Comprobemos eso. 3 por 8, la propiedad me asegura que va a ser igual a 4 por 6. Ahora también un detalle: si yo voy a demostrar esa igualdad, siempre la diagonal que yo dibujé acá con un rojo, la que va de izquierda a derecha, es la que va en el lado izquierdo del igual, aunque eso en realidad da lo mismo. Pero esta diagonal es igual a la otra diagonal. Hagamos la multiplicación. 3 por 8 nos da 24 y 4 por 6 nos da 24. Perfecto, se cumple la igualdad. Así que ojo con esa propiedad que es elemental. Cada vez que yo tengo una proporción es porque la multiplicación cruzada es equivalente. De esa manera yo podría discriminar en algunos casos en donde quiero justamente ver si son proporciones o no. Ejemplo: 1/2 es igual a 50 partido en 100. ¿Será una proporción? Multipliquemos. 1 por 100, 100, y 2 por 50, 100. Perfecto, dan el mismo valor, son una proporción. ¿Ya? Cuidado entonces con ese tipo de cosas. Pero en este caso, aquí, vamos a hacer un poquito más cerca. Aquí, por ejemplo, esas dos fracciones formarán una proporción, perdón, esas dos razones, hablemos de razones ahora. Estas dos razones formarán una proporción. Veamos, 4 por 6 son 24 y 5 por 7 son 35. Entonces no son iguales. No es una proporción eso, son distintos números. No hay proporción de por medio. ¿Ok? Entonces para eso nos va a servir el teorema fundamental o la propiedad elemental de las proporciones. Veamos entonces ahora los tipos de proporciones, porque existen dos y nos vamos a detener a trabajar justamente esas dos. Vamos a borrar los conceptos y los vamos a mantener. Y vamos a hablar de los dos tipos de proporciones. La número 1 es la proporción que se llama directa. ¿Ya? Tiene una fórmula. La fórmula dice lo siguiente: si tengo dos cantidades, las comparo, formo una razón, y esa razón, esa comparación siempre me va a dar como resultado el mismo valor. Y ese valor es un valor constante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo observar cuando una situación es proporción directa? De la siguiente manera: resulta que o ambas cantidades van a aumentar en la misma proporción o ambas cantidades van a disminuir en la misma proporción. Entonces, ojo con lo siguiente. Ejemplo va a ser, vamos a tratar de hacer el ejemplo más simple posible para que quede claro. Vamos a hacer una tabla y yo voy a decir el precio de entradas al cine versus la cantidad de entradas. Ya, vamos a ir al cine, vamos a comprar una cantidad de entradas. Entonces, yo voy a decir que una entrada, vamos a trabajar con valores simples, cuesta 2.000 pesos. ¿Ok? Y a medida que voy sumando entradas, claramente el precio va a ir cambiando también. ¿Cierto? Entonces tenemos ahí. Tenemos una relación entre el precio y la cantidad de entradas que yo voy a comprar. Entonces, vamos a ver que esta situación es justamente una proporción del tipo directa. ¿Por qué? Ahora, es importante también que nosotros averigüemos cuál dato es cuál. El X va a ser generalmente, se le va a llamar la variable independiente. Ya, pensando en esta fórmula, y a la Y se le llama la variable dependiente. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, una justamente depende de la otra. Aquí, por ejemplo, en el caso de la cantidad de entrada y el precio, ¿quién depende de quién?
¿Será que la entrada depende del precio o el precio depende de la cantidad de entradas? Lo que yo voy a cancelar en el fondo. ¿De qué depende? ¿Del precio en sí mismo o del número de entradas? Entonces acá uno identifica eso y dice, bueno, aquí el valor va a depender del número de entradas, porque mientras más entradas compre, más es el dinero que yo tengo que cancelar. ¿Ok? Como el valor depende del número de entradas, entonces este va a ser el Y, y por lo tanto la cantidad de entradas es el X. Yo puedo pedir las entradas que quiera. Ahora, si me alcanza no es otra cosa, pero sí las puedo pedir. ¿Ok? Y vamos entonces a ver si la tabla completa forma o no una proporción del tipo directa. Entonces dice X dividido Y. 1 dividido 2000 entonces. 1 dividido 2000. Eso nos va a dar un valor que es la constante. Lo vamos a dejar escrito así, de esa manera. Esa va a ser nuestra constante. Un valor un poco quizás extraño, pero no se complique. Después, la segunda pareja que vamos a formar, aquí está la primera pareja. La segunda pareja es 2 dividido 4000. 2 dividido 4000. ¿Será que eso me dará el mismo valor, la misma constante? Entonces 1 dividido 1000 es, bueno, nos va a dar ahí un número decimal, un poquito feo. Nos va a dar 0, 0, 0, 0, 5. Nos va a dar ese número, muy feo. Pero ese valor en el fondo va a ser nuestra constante. Si nosotros dividimos 2 en 4000, nos va a dar el mismo número. Lo que quiero explicarle es eso. Si yo tomo la tercera pareja y digo 3 dividido 6000, otra vez va a dar el mismo número. Si tomo 4 dividido 8000, el mismo número. Si tomo 5 dividido 10000, nos da de nuevo el mismo número. Como en todas las parejas que yo tengo en esta tabla de datos me da el mismo valor, la misma constante, que es la gracia que sea una constante, entonces podemos hablar de que esta situación es una proporción del tipo directa. Entonces, cuidado, cuando ustedes tengan ejercicios de este tipo y tengan una tabla y les pidan comprobar si la proporción es directa o no, tienen que ir haciendo las divisiones en pareja y todas tienen que dar el mismo valor. Porque yo les puedo entregar una tabla y ustedes van resolviendo desde el primero hasta el último. Y puede que hasta el penúltimo las divisiones sean la misma, del mismo resultado. Y uno tiende a tratar de omitir el trabajo y decir, ya, si yo resuelvo las dos primeras y la división me dio lo mismo, probablemente las demás también me den lo mismo. Entonces aquí la recomendación es la siguiente: que ustedes hagan las 5 parejas o todas las parejas que tengan y con todas tienen que hacerse la división. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si yo hago las dos primeras y funciona, probablemente, y puede existir la posibilidad, y la gracia de los ejercicios está en eso, que la tercera pareja no cumpla con la división. Y basta con que de estas 5 parejas que yo tenía aquí, basta con que una de ellas no nos dé la división, ese número de ahí, que no nos dé la constante a fin de cuentas, y entonces yo desecho esta tabla como una proporción directa. Con que haya un dato que no se relacione con los demás, o sea, haya una división que no me dé el mismo resultado que todos los casos anteriores, eliminada entonces la situación y no puede ser proporción directa. ¿Ok? Eso es. Esa es la proporción directa, la fórmula para calcularla. Segundo caso es la proporción que le vamos a llamar inversa. Y si se fijaron también, la proporción directa ahí yo iba aumentando el número de entradas y por supuesto iba aumentando el valor. Entonces ambas aumentaban o ambas disminuyen, si yo lo veo en sentido contrario. Mientras menos entradas compre, menos dinero tengo que pagar. ¿Ya? Y la segunda proporción es la que se llama inversa. Proporción inversa. También tiene su respectiva fórmula que dice lo siguiente: las mismas letras, tengo que volver a identificar quién es el X, quién es el Y, quién es la variable independiente, quién es la dependiente. Y también aparece una constante, no es que sea la misma constante para la proporción directa y para la proporción inversa, son dos constantes, dos números completamente distintos. Pero aquí la situación, si me dicen o si quiero demostrar que la situación es de tipo inversa, necesito comprobar que también me dé el mismo caso. En esta situación yo lo compruebo mediante la multiplicación de las parejas. ¿Ya? Entonces, ejemplo. Vamos a tener esta situación. Vamos a tener número de obreros que están trabajando en cierta construcción.
versus la cantidad de días que se van a demorar, versus tiempo sí, vamos a poner tiempo que demoran, ¿sí? Tiempo que demoran en la construcción. Pensemos que están trabajando en la construcción de varias casas, de un condominio, ¿ok? Y van haciendo de a una las casas, por supuesto. Entonces yo digo, ya, si yo tengo un obrero, ese obrero se va a demorar 20 días. No, más en realidad. Si yo tengo un obrero, ese obrero se va a demorar en construir una casa 50 días. Ya pensemos que estamos construyendo una sola casa. Ahora, si yo tengo dos obreros, se va a demorar menos tiempo. Si yo tengo 3 obreros ahora, o pongámosle aquí 4 obreros, se va a demorar todavía menos. ¿Ok? Si yo tengo 5 obreros, se va a demorar todavía un poquito menos. Entonces aquí queremos comprobar si en el fondo se cumple o no la proporción. ¿Será que esta situación es una proporción del tipo inversa? Entonces veamos. Primero, ¿qué es lo que dice la proporción inversa? En términos de definición. Si yo tengo dos cantidades, una va a aumentar en cierta proporción, mientras que la otra va a bajar en esa misma proporción. Entonces tenemos la situación de que una aumenta y la otra baja. ¿Ya? Entonces al menos esa parte, esta situación la cumple. Porque a medida que voy teniendo más obreros, menos tiempo se van a demorar en la construcción. ¿Ya? La situación contraria, la proporción directa era o ambas aumentaban o ambas disminuyen. Aquí una aumenta y la otra disminuye. Entonces comprobemos si es situación de proporción inversa o no. Ahora, ¿quién es quién? Dado que es multiplicación, quizás no es tan relevante buscar quién es la X, quién es la Y. Pero de todas maneras, es bueno que ustedes vayan haciendo este trabajo de identificar variable independiente y dependiente. Porque seguramente en algún momento se van a topar con funciones y van a tener que hablar en esos términos. Entonces igual vamos a identificar. Aquí, ¿quién depende de quién? ¿El tiempo depende de los obreros o los obreros dependen del tiempo? En este caso el tiempo que se demoren está en dependencia absoluta del número de obreros. ¿Ya? Porque mientras más obreros tenga, menos tiempo se van a demorar. Bueno, vamos a resolver entonces las parejas. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 1 por 50. Y eso nos da 50. Esa es nuestra constante. ¿Ya? Eso es lo que va a ser nuestra constante. Entonces, todas las otras parejas debiesen darnos 50. Segunda pareja, 2 por 25, 50. Excelente. Tercer pareja, 4 por 12,5. 12,5 por 2 es 25, 25 por 2 son 50. Y el último caso, tenemos 5 por 10, y eso también nos da 50. Perfecto, en todos los casos nos dio el mismo valor. Como nos da el mismo valor, esa es la constante, 50. Y como se produce todo, la constante en todos los casos, entonces podemos decir que esta situación es una proporción del tipo directa. ¿Ok? Esas son las dos, entonces, las dos proporciones que ustedes necesitan conocer. Necesitan conocer su forma algebraica, su fórmula, por decirlo así, e identificar situaciones en donde va a ser o no proporción del tipo directa o inversa. ¿Ya? Por último, para contarles así como datos solamente, estas cosas se pueden graficar. Y en el caso de una proporción directa, como las dos aumentan o las dos disminuyen en una misma proporción, el gráfico de la proporción directa es una línea recta. ¿Ya? Mientras que para la proporción directa, aquí uno ve, si ustedes han trabajado algo del plano cartesiano, el X va aumentando y a medida que el X va aumentando, el Y también va aumentando. En el caso de la proporción inversa, una aumenta y la otra disminuye, entonces el gráfico va a ser siempre así, una curva un poco rara. ¿Ya? Esto es una recta, una línea recta.
Mientras que acá, esa curva para el caso de la proporción inversa se llama hipérbola. Y es una curva, ¿ya? Aquí el Y es muy grande, pero aquí en esta parte el X es muy chico. Cuando el Y empieza a bajar, el X empieza a crecer, a crecer, a crecer. Lo mismo acá. A medida que el X va creciendo, la cantidad de horario va creciendo, la cantidad de tiempo que se demoran era cada vez menos. ¿Ya? Así que, muchachos, ustedes van a tener que trabajar justamente en esto. Van a tener distintas situaciones, distintas tablas, problemas de planteo también, y van a tener que revisar qué tipo de situaciones, si es inversa o si es directa. ¿Ya? Y después corroborar, obviamente, si son o no estas proporciones, porque uno inicialmente va a pensar que son proporciones directas o inversas, si es que ambas aumentan, o una aumenta y disminuye, respectivamente. Pero después yo tengo que asegurarme de eso. ¿Y cómo me aseguro? Ocupando las fórmulas y viendo si en todas las parejas de datos que tengo se cumple el valor de la constante. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer entonces. Cualquier duda, ya saben dónde tienen que hacerla y les deseo mucha suerte en su guía. Hasta pronto.